¿Qué tal si te digo que una de las razones clave de la caída del Imperio Romano Occidental fue que el ejército romano era simplemente enorme, lo cual suena a chiste absurdo al principio? Espero poder demostrar, de hecho, que existe un factor contribuyente legítimo que haría que el imperio se descontrolara lo suficiente como para causar la disolución del Imperio Romano Occidental durante el curso del siglo V DC. Entendemos que hay varias razones detrás de la caída del Imperio Romano Occidental, mientras que el Imperio Romano del Oriente duró casi 1000 años más y sus motivos de caída requieren un análisis separado, que abordaré en otro video. Existen numerosas razones para la caída del Imperio Romano Occidental, y analicé la mayoría en estos dos videos aquí. Pero ahora quiero hablar de una razón muy importante que no mencioné suficiente en videos anteriores. Hablo del paradojo: el ejército romano era tan enorme que contribuyó a la caída del Imperio Romano Occidental. Pero, ¿cómo es posible? ¿No es un gran ejército algo positivo? Bueno, sí, y aún así el éxito del ejército romano terminaría siendo su destrucción al expandirse Roma. Así es, desde la fundación de Roma hasta el periodo de Trajano. Por unos 900 años, las tropas romanas se desplegaron. Eran imprescindibles las fuerzas para conquistar amplias áreas de nuevo terreno. Y para someter a tribus y gente que luego pretendieran unirse a la República y más tarde al Imperio Romano, los romanos no eran realmente una población pacífica en la etapa de expansión, hipnotizadoramente y, por supuesto, el sistema de legionarios romanos fue esencial para lograr estas increíbles conquistas. No obstante, aunque las legiones eran costosas, las primeras no tuvieron problemas para reclutar hombres, ya que ser legionario en Roma era atractivo. Había aproximadamente un 90% de supervivencia al inicio del imperio, pues solo una parte menor moría en combate o calamidades bélicas. La mayoría sobrevivía y tras 20 años de servicio, recibían como recompensa tierra en un buen lugar. Y provincia para jubilación, pero no suficiente como legionario normal. Recibirías 225 denario 900 hermanas vista anualmente bajo la misión y emperadores posteriores de la era paxurumana. Fue incluso 300 denario 1200 ovejas de hermanas por año. Uno en odios valía fuerzas sucias. Ahora el tipo de conversión exacto a unidades monetarias actuales como el dólar sigue siendo discutido, pero se han sugerido valores entre 15 y hasta $50 por hermana, teniendo en cuenta el poder adquisitivo. Entonces no solo el contenido plateado, necesitaré hacer un video completo sobre las tasas de conversión monetarias romanas porque es un tema realmente complejo que va mucho más allá del alcance de este video, pero volviendo a las regiones, esto significa que el salario del espacio legionario probablemente era entre 18 y $60,000 por año. Pero además del salario regular, el legionario recibía un donativo 4 veces al año, que a veces ascendía a más de eso. El salario base más un subsidio anual desconocido para comprar grano recibían los legionarios. Ahora, de repente, el ingreso del soldado no parece tan malo siendo el equivalente moderno de un trabajo de pago por encima del promedio. Claro, al ascender en las legiones y llegar a oficial cánturo superior, tu salario aumentaría bastante. Así que, en resumen, en el apogeo del imperio, había gran motivación para unirse a las legiones, lo que explica por qué no hubo problemas para encontrar nuevos reclutas. Tienes alta probabilidad de sobrevivir, ganarás más que los trabajadores promedio e incluso obtendrás un trozo de tierra después de la jubilación y buenas posibilidades de ascender y ganar aún más. Por mucho tiempo, el incentivo para unirse a las legiones fue alto, pero luego ocurrió algo que descontrolaría todo el sistema. Pero antes, por favor dale me gusta y suscríbete para no perderte nada. Usa la fascinante era del tardío Imperio Romano y considera apoyar mi trabajo en Patreon o mediante la membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de su apoyo y me gustaría especialmente agradecer a nuestro nuevo miembro Soul Invictus, el Informe Collier. Gracias mucho al Informe Collier por apoyar este canal de una forma tan generosa. En serio,
este canal no existiría sin nuestros miembros de Patreon y YouTube. Agradezco a todos los que han apoyado de cualquier manera, gracias de corazón. Volviendo al ejército romano, a medida que el Imperio Romano crecía, era necesario un ejército más grande para proteger las tierras conquistadas y distantes. Se calcula que al añadir todas las legiones y tropas auxiliares, pero el tamaño total del ejército romano bajo los emperadores de los dos primeros siglos sumaba aproximadamente 500.000 hombres. Esta cantidad de ejército era constante durante cientos de años e incluso, en el imperio tardío del siglo IV DC, el tamaño total del ejército era aproximadamente el mismo. Pero el verdadero problema comenzó cuando Septimio Severo, Caracalla y los emperadores posteriores tratarían de congraciarse con las legiones mediante el aumento de sus salarios para comprar su lealtad. Entonces, en algún momento, las legiones se acostumbraron tanto que contrataron salarios. Algunos eruditos estiman que bajo Caracalla y sus sucesores hasta el 70% de la totalidad de los ingresos fiscales del Imperio Romano. El 70% para mantener el ejército es demasiado alto. Esto significa que se necesitaba un flujo constante de nuevos metales preciosos como la plata y el oro para mantener contento al ejército, ya que se debían emitir nuevas monedas con una alta pureza de plata y oro para mantener el poder adquisitivo al mismo nivel con la creciente remuneración para el army cada vez más exigente, y el emperador ciertamente quería mantener contento al ejército, ya que un ejército insatisfecho podría rebelarse y proclamarles emperadores, lo que causaría guerras civiles. Sin embargo, mantener el alto salario solo era posible en primer lugar por la expansión, en segundo lugar por una producción constante de las minas de oro y plata imperiales, tercera mediante el aumento de los impuestos o cuarta mediante el empobrecimiento de la moneda. En cuanto al punto 1, la expansión de Romance algún día se detuvo porque el imperio se había vuelto tan increíblemente grande que ya no habían más objetivos ricos para ir. La mayoría de la tesorería imperial tras las conquistas de Kragen Hadrien y otros emperadores observaron que mantener el ejército se volvía muy costoso. Así, Hadrien se retiró de Mesopotamia y Armenia, temiendo que el tamaño tan enorme que tendría que tener el ejército para pacificar y proteger estas lejanas regiones no sería financieramente sostenible. En cuanto al punto 2, las mentes del imperio tenían que funcionar muy eficientemente y seguir produciendo grandes cantidades de oro y plata, ya que, como dije, sin nuevas conquistas, estas se habían convertido ahora en las principales fuentes de nuevos metales preciosos para la cada vez mayor necesidad de monedas de alta calidad para las legiones. Y en cuanto al punto 3, por supuesto, aumentando el texto para mantener cada vez más caro. La milicia no era opción, pues habrían ocurrido grandes insurrecciones en varias provincias. Por lo tanto, ya en Nero, los emperadores optaron por la opción para que comenzaran lentamente. Coloque la moneda y reduzca la cantidad de plata y oro en las monedas. Pero inicialmente solo ligeramente, solo vacilante. A pesar de esto, todo el sistema todavía funcionaba bastante bien en los primeros y segundos siglos DC, pero luego vino la plaga antonina en la década de 160 DC, un virus brutal pensado para haber sido viruela que atravesó el imperio, matando al menos a 10, tal vez incluso al 15% de la población entera. Esto fue devastador. La salida de los Imperial Marines cayó repentinamente. Por ejemplo, en la mina de oro más impresionante del imperio, el último complejo minero de Midales. Esta fue la mayor operación minera de la antigüedad, donde los romanos literalmente lavaron montañas enteras para obtener oro, pero después de alrededor de 160 de las operaciones mineras de repente se detuvieron, y podemos asumir cosas similares ocurrieron en otros pozos, y por supuesto la recaudación de impuestos también disminuyó debido a la plaga. Sin embargo, lamentablemente, aún se requieren nuevos reclutas. El ejército mantiene su tamaño, ya que los enemigos aguardan en las fronteras. No es por tanto una coincidencia que ya con el tiempo de Marco Aurelio, el contenido de plata pura de un denario se redujo a un 75%. Marcus tuvo que debilitar el denario debido a la reducción en la producción de las minas imperiales de oro, plata y cobre. Y como dijimos, Séptimo Severo y Caracalla aumentaron aún más el pago del ejército para calmarlo, pero por supuesto, no podían aumentar mágicamente el rendimiento de metales preciosos de las minas o los impuestos sin correr el riesgo de rebeliones. Así, devaluaron más la moneda. En el tercer siglo,
el contenido de plata del denario ya era del 25%, así que la pureza del denario, pero también del sistema de nuestro uso, iba disminuyendo. Así, el poder adquisitivo de la moneda romana también disminuía. Entonces, esto implicaba que el legionario ganaría menos y, hoy sabemos que esto se llama inflación. La motivación para unirse a las legiones disminuiría y, si el ejército estaba insatisfecho por recibir poco dinero, se rebelaría y proclamaría un nuevo emperador. Esto es entre otras cosas lo que llevó a la crisis del tercer siglo. Orión Probes y más tarde Diocleciano fueron capaces de reparar mucho daño y reformar el sistema monetario. La pureza de las monedas romanas no volvió a ser tan alta como al inicio del imperio. Al originarse, el denario estándar tenía solo un 5% de plata. Se intentaron reformas económicas para controlar la inflación, estableciendo precios fijos, pero ahora sabemos que fue un error, ya que no es como funciona la economía. Entonces, el problema fundamental del alto pago que el ejército exigía nunca fue resuelto ahora después de la crisis del tercer siglo. Por lo tanto, el salario y los beneficios del legionario de la tarde Roma nunca volverían a alcanzar las condiciones muy atractivas que gozaba el legionario en el principio del imperio. En los primeros 2 siglos del siglo II, el ejército fue reorganizado de legionarios y tropas auxiliares al sistema cometanenses y limitan y ya no hubo diferencia entre ciudadanos y no ciudadanos, ya que después del color, cada persona del imperio romano era ahora un ciudadano romano. Cara posiblemente hizo esto para aumentar enormemente los reclutas que ahora podían alistarse en las legiones, pero el daño ya se había hecho. La devaluación de la moneda que los emperadores después del siglo II tuvieron que hacer con mayor ferocidad para poder mantener los gastos cada vez más caros. El ejército dejó su marca y para el tardío imperio el salario de un típico camitates o soldado limitado ya estaba bastante reducido comparado con el imperio original. De hecho, parece que el sueldo regular ya no era más, solo quedaban las donaciones y esta era de una moneda mucho menos poderosa. Además, el soldado no recibiría una donación de tierra automáticamente al finalizar su servicio, ya que el imperio no podía permitirse tal generosidad. Por lo tanto, cada vez menos hombres estaban dispuestos a unirse al ejército romano tardío y, para alrededor de 390 después de Cristo, Marcellinus lamentó a vigor de los nativos romanos, itálicos nativos, para evitar el reclutamiento, que ya era prácticamente un reclutamiento forzado en ese momento. A veces incluso se mutilaron para evitar el reclutamiento, como lo notaron con disgusto, porque para el imperio tardío no solo el pago era pequeño y los beneficios últimos atractivos, sino que la posibilidad de morir probablemente era más alta que en el imperio temprano, con todos los problemas. Ahora el imperio se enfrentaba después de alrededor del 370 DC. Para resumirlo, el ejército romano se había hecho tan grande y el legionario romano tan exigente que se fue extremadamente caro mantener a los legionarios y, por lo tanto, sin el constante flujo de plata, cobre y oro nuevos, los emperadores tuvieron que comenzar la moneda base. Esto condujo a un deterioro del poder adquisitivo, lo que daría lugar a menores ingresos para los soldados profesionales en el imperio tardío y por lo tanto a un menor incentivo para unirse al ejército y en consecuencia a un vigor militar reducido de los romanos. Así que, eventualmente, los emperadores solían contratar más bárbaros. ¿Por qué? Porque veían la lucha como deporte y eran más económicos que las tropas oficiales de alto rango. Así, en el año 457, probablemente la mayoría del ejército romano occidental consistía en mercenarios germánicos pagados. El cómico asistió al segundo de eso. Nunca fueron repuestas tras las incontables guerras civiles. ¿Por qué? Porque los ingresos fiscales del Estado occidental de mujeres disminuían constantemente desde la anexión de territorios por tribus bárbaras y los incentivos para unirse a la legión cómica eran poco atractivos. Alta probabilidad de muerte y bajo salario no era la mejor combinación. Así, para el siglo V, casi ningún romano nativo quería unirse al ejército del occidente romano tardío. En resumen, el ejército romano se volvió víctima de su tamaño y avaricia. Creció mucho y exigió demasiado, causando su destrucción.
Si desea aprender sobre la transformación del ejército romano desde el inicio hasta el final del imperio, mire aquí en la esquina superior derecha. Si te interesa cómo las tribus germánicas sobrepasaron Galia y España, mira el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a todos los amigos de la historia romana, gracias tibias y benevolencia.